Elena White nos presenta brillantemente esos capítulos tristes en los que Saúl se obsesionó con matar a David. Hoy nos presenta el capítulo 65, la magnanimidad de David. Después de la atroz matanza de los sacerdotes del Señor, Abiatar, hijo de Ahimelech, pudo escapar y se unió a David. Saúl no daba descanso a David, que tenía que huir de un sitio a otro. En el desierto de Zif, recibió alegremente la visita de Jonatán, que fortaleció el espíritu de David con estas palabras: «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe». Poco después, Saúl recibió aviso del paradero de David, pero para cuando llegó al desierto, David ya había huido a las montañas. Acompañado por 3.000 soldados, Saúl buscaba acabar con los 600 hombres que acompañaban a David. Poco sabía, cuando entró a una cueva para aliviarse, que en la misma cueva estaba escondido su enemigo y sus hombres. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Ellos le decían que Dios lo había puesto en su mano, pero él escuchó una voz en su conciencia que le decía que no debía tocar al ungido de Jehová. Se acercó calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Incluso esto le dolió después, pero cuando Saúl salió para seguir con la búsqueda, David le gritó desde la cueva: «¡Mi señor, el rey!». Saúl se giró y vio a David, que tenía el trozo de su manto en la mano. David le pidió que no creyera a aquellos que le decían que lo quería matar, porque hoy había tenido la ocasión de hacerlo y no lo había hecho. Saúl supo que David decía la verdad y reconoció que había sido más justo que él. David le pagó con bien todo el mal que él llevaba tiempo queriendo hacerle. Obligado por las circunstancias, le dijo a David que veía claro que iba a reinar en su lugar, y le pidió que mirase con favor a la casa de Saúl y no borrara su nombre. David conocía a Saúl y no confió en él, por lo que se quedó en las fortalezas de las montañas. Elena White afirma que la enemistad que alimentan hacia los siervos de Dios los que han cedido al poder de Satanás se trueca a veces en sentimiento de reconciliación y favor, pero este cambio no siempre resulta duradero. Mientras que el Espíritu lucha con ellos, humillan su corazón ante Dios y es posible que cambien de conducta con aquellos a los que intentan destruir. Pero cuando vuelven a abrir las puertas a las sugestiones del maligno, reviven las antiguas dudas, la vieja enemistad se despierta y vuelven a dedicarse a la misma obra de la cual se habían arrepentido y que por algún tiempo abandonaron. Así le pasó a Saúl. En aquellos días murió Samuel, y todo Israel se congregó para llorarlo. Su muerte fue considerada como una pérdida irreparable y el dolor del pueblo era profundo y sincero. La Biblia dice que juzgó a Israel todos los días de su vida e hizo que el pueblo considerara evidente su error al haber preferido a un rey sobre un hombre justo y dirigido por Dios como Samuel. Con su muerte, Israel perdía al fundador de las escuelas de los profetas y al gran referente espiritual al que acudían en tiempos de aflicción. El pueblo creyó ahora que Dios lo abandonaba. Samuel era quien les había enseñado a amar y a obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás, que iba separándolo de Dios y del cielo. David no pudo asistir al entierro de Samuel, pero lloró por él tan profunda y tiernamente como un hijo fiel habría llorado por un padre amante. Aprovechó el luto de Saúl para huir al desierto de Parán. Allí, protegió junto a sus hombres a los rebaños y manadas de un hombre rico llamado Nabal, descendiente de Caleb y con un carácter brutal y mezquino. Siguiendo la costumbre, David envió a 10 jóvenes a Nabal para informarle de los cuidados que habían tenido de sus propiedades y para pedirle que tuviera bien entregar algo de su abundancia para los que habían sido un muro protector a su favor. Nabal no reconoció su bondad y despreció a David de mala manera. Cuando el informe llegó a David, éste se llenó de indignación. En un movimiento impulsivo, organizó a sus hombres para acabar con el necio Nabal, pero Abigail, esposa del rico, supo de la intención de David y ella, sin decirle nada a su marido, hizo una provisión amplia de abastecimientos y se la llevó a David. Cuando estuvo frente a él, le habló con reverencia y con palabras bondadosas procuró calmar la irritación que lo impulsaba.
Le dijo que Nabal tenía esa naturaleza desgraciada y egoísta, y le insinuó que se ocupara de las batallas del Señor y no de la tozudez de su esposo. Sus palabras únicamente podrían brotar de los labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. David vio que su impulso hubiera tenido un efecto temerario y alabó a la mujer por su sabiduría. Elena White exclama: «Ojalá que hubiera muchas personas como esta mujer de Israel, que suavizaran los sentimientos irritados y sofocaran los impulsos temerarios y evitaran grandes males por medio de palabras impregnadas de una sabiduría serena y bien dirigida». La ira de David se disipó bajo la influencia de Abigail. Cuando ella regresó a casa, encontró a su marido celebrando un gran festín que se había convertido en una gran borrachera. Al día siguiente, cuando Abigail le explicó lo que había pasado, él quedó paralizado a causa de su cobardía y 10 días después falleció. Después, David se casó con Abigail. Las costumbres del mundo habían influenciado a los hombres de Dios y para David esta iniciativa tuvo graves consecuencias. Poco después, Saúl volvió a organizar a sus hombres para volver a buscar a David. Aquella noche David averiguó dónde estaba el campamento de Saúl y junto a sus compañeros entró en él. Nadie notó su presencia porque todos estaban llenos de sueño. Llegaron donde Saúl dormía. Su lanza estaba hincada en la tierra y había un jarro de agua a su cabecera. Abisai, amigo de David, le dijo que Dios lo había entregado en su mano y le pidió permiso para matar a Saúl. Pero de nuevo David dijo: «No lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Pero ahora toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos». Así lo hicieron, y ya desde fuera del campamento David le gritó a Abner, que dormía al lado de Saúl: «¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor?». Entonces le enseñó la lanza y la vasija. Saúl reconoció la voz de David y volvió a confesar su culpa y la inocencia de aquel al que quería matar. Este segundo caso, en que David respetaba la vida de su soberano, hizo una impresión aún más profunda en la mente de Saúl y arrancó de él un reconocimiento más humilde de su falta. Le asombraba y subyugaba la manifestación de tanta bondad. Sin embargo, David perdió la esperanza de reconciliarse con Saúl. Decidió de nuevo buscar refugio en tierra de los filisteos. Con los 600 hombres que mandaba, se fue a Aquis, rey de Gat. David llegó a esta conclusión sin el consejo de Dios. Él lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos parezcan velados por el misterio. David interpretó las dificultades, las pruebas y las aflicciones y pasó por alto las promesas de Dios. Dudó de que jamás llegara a ocupar el trono. Las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia. Fue la falta de fe lo que llevó a David a refugiarse en tierra de los enemigos de Israel. Esta incredulidad deshonró a Dios. Este paso causó alegría a los enemigos de Dios y confusión entre el pueblo de Dios. Él no renunció al culto que rendía a Dios ni dejó de dedicarse a su causa, pero sacrificó su confianza en Él en favor de la seguridad personal y así empañó el carácter recto y fiel que Dios exige que sus siervos tengan. Aquis, rey filisteo, se sintió halagado por la petición de David y le ofreció la tierra de Siclag como posesión. Desde allí, David hizo la guerra a los gesureos, a los jerzeos y a los amalecitas, sin dejar nunca un solo vivo que llevara noticias a Gat. Después, le decía al rey que había ido a hacer guerra contra los hombres de Judá. David sabía que era la voluntad de Dios que aquellas tribus paganas fueran destruidas, y también sabía que él había sido designado para llevar a cabo esta obra, pero no seguía los caminos y los consejos de Dios al practicar el engaño. Por aquel entonces, los filisteos reunieron un gran ejército para pelear contra Israel, y Aquis pidió a David que se uniera a ellos. Aunque su fe había vacilado, aún recordaba que Samuel lo había ungido como rey de Israel. Consideró en una mirada retrospectiva la gran misericordia de Dios al preservarle de la mano de Saúl, y decidió no traicionar el cometido sagrado. Aunque el rey de Israel había procurado matarlo, decidió no unir sus fuerzas a las de los enemigos de su pueblo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No te pierdas, por favor, el capítulo siguiente.
la muerte de Saúl.